Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, no ha estado mal. No ha estado desde luego nada mal el fin de semana para los atléticos. Algunos todavía arrastramos algún pequeño problema de voz, fruto de los excesos cometidos aproximadamente a media tarde del pasado sábado, y que, como ya sabréis, vienen estos excesos originados por el apabullante resultado del derbi madrileño a favor del Atlético de Madrid. Ese resultado final de 5-2, esa victoria de los rojiblancos, que infirieron un más que merecido castigo a la escuadra de Xabi Alonso. Bueno, creo que futbolísticamente quedó bastante claro el repaso táctico que Diego Pablo Simeone le dio al bueno de Xabi Alonso. Ya no solo por lo que sucedió prácticamente desde el minuto 1, sino por la nula capacidad de respuesta en forma de cambios o en forma de variaciones tácticas por parte del entrenador donostiarra del Real Madrid. Es difícil quedarse con un jugador del conjunto rojiblanco, porque se puede decir que todos los que vistieron la elástica rojiblanca en el césped del Metropolitano rozaron la perfección. Pero quizás me quedo con el encuentro enciclopédico realizado por Jorge Resurrección, por Coque. Muchos hablan de que el Real Madrid no tuvo actitud, que no la tuvo. Muchos hablan de que el Real Madrid no tuvo ideas, que no las tuvo. Muchos hablan de que el Real Madrid no tuvo presión, no tuvo balón. No, todo eso es cierto. Pero eso se debe a un encuentro brillante realizado por el Atlético de Madrid. Desde la presión en salida de balón, desde la presión asfixiante en el centro del campo, desde la auténtica tortura que supusieron en las bandas las duplas Marco Llorente Simeone y Janko Nico González, y desde luego el puñal que supusieron tanto Julián Álvarez como Alexander Sørloth. Un partido brillantemente planteado por Diego Pablo Simeone, sabedor de la forma en la que le tenía que jugar al Real Madrid, quizás sin confiar plenamente en Sørloth, pero supo perfectamente que la manera de volver loco al Real Madrid a través de balones largos, y dando ya no solo la posibilidad de remate, sino de segunda jugada, pasaba por alinear en el once inicial al gigantón noruego. Y del Real Madrid, pues poco o nada. El nuevo Franz Beckenbauer hizo un partido, ya no voy a decir que ridículo, pero sí bastante discreto y pésimo. Me estoy refiriendo a Hausen. ¿Qué decir de Carreras? Y de todo lo que se venía diciendo de él, a favor de él,
durante todos estos partidos de temporada en los que el Real Madrid se había enfrentado a poderosísimos rivales. ¿Qué decir de Bellingham? Que si bien viene de una lesión, para ello está el entrenador, para no alinearle. ¿Qué decir de esa perla que ficharon porque metió un gol de falta de rebote a Boca Juniors, que es Franco Mastantuono? Y así podríamos seguir con el resto del equipo, quizás librándose únicamente, pero sin llegar a mi modo de ver al aprobado, Arda Güler. Como digo, brillante partido del Atlético de Madrid. No vamos a hablar más del Real Madrid que del Atleti en lo que al partido se refiere, porque fue el Atlético de Madrid el que dejó sin armas al Real Madrid. Fue el Atlético de Madrid el que evitó que en toda la segunda parte el Real Madrid tirase a puerta. Y fue el Atlético de Madrid el que, con una posesión global de 37%, goleó al equipo merengue. Futbolísticamente poco más se puede decir. Los atléticos esperamos que esto se confirme. Como comentaba en el vídeo que hice de forma previa al derbi, creo que fue el pasado viernes, personalmente no firmaba el empate y personalmente mantenía la esperanza de que el derbi supusiera un punto de inflexión para el Atlético de Madrid y un chute de moral, como realmente creo que así ha sido. Tendremos que esperar a mañana al encuentro frente al Eintracht de Frankfurt y al domingo para el partido liguero frente al Celta de Vigo en el terreno vigués para ver si el Atlético de Madrid ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en esta temporada, que no estaba siendo del todo perfecta, a decir verdad. El Atlético de Madrid no ganó únicamente al Real Madrid por actitud. Bien es cierto que el Real Madrid estuvo carente de ella en todo el partido. El Atlético de Madrid ganó al Real Madrid además por juego. Como he dicho, excelso partido de Coque, pero también de Pablo Barrios. ¿Qué decir de Marcos Llorente? ¿Qué decir de Nico González? La defensa tuvo algún que otro desajuste y cuando le regalas errores al Real Madrid, pues sucede que en las dos únicas acciones con cierto peligro que llevó el equipo blanco, finalizaron con tantos de Arda Güler y de Kylian Mbappé. Y qué decir, un capítulo más de Julián Álvarez. Efectivamente, vino para esto. Vino para lo que hizo frente al Rayo Vallecano. Vino para lo que hizo frente al Real Madrid. Y vino para lo que los atléticos esperamos que siga haciendo durante mucho tiempo. Y así confiamos que sea. Creo personalmente que hay varios jugadores que a raíz de lo sucedido el sábado en el Estadio Metropolitano han comprendido lo que es el Atlético de Madrid, han comprendido cuál es la idiosincrasia de este club, han comprendido la grandeza de esta afición y han comprendido lo que realmente nos vale a los atléticos: la entrega, el coraje, el corazón. Ello no significa que no se pueda, además, realizar un buen fútbol, como se realizó. Pero por encima de todo, la entrega. Y es que lo que los atléticos no soportaríamos es que cualquier equipo nos venza por falta de intensidad, como ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces, como digo, creo que este mensaje lo han captado varios jugadores. Y soy verdaderamente optimista a partir de ahora con el bueno de Alexander Sørloth, aunque muchos ya sabéis que tengo especial predilección y debilidad por este jugador. Y confío verdaderamente en que a nivel individual para los jugadores y el entrenador, y a nivel colectivo, lo sucedido el pasado sábado suponga un punto de inflexión positivo, por supuesto, para que esta temporada sea una temporada importante para el Club Atlético de Madrid. Como digo, de fútbol poco más se puede hablar, pero ¡ay! Una humillación así no iba a dejar indiferentes a los mortífagos.
especialmente a algunos de ellos, y más concretamente a alguna. Ya sabéis, tenemos una predilección especial en este canal por el personaje de la tonta del bote. Y hemos encontrado en María Trisac a una auténtica y fiel imitadora del magistral personaje realizado por la gran Lina Morgan. Es más, alguna de las tonterías pronunciadas por esta periodista, creo que es, las hubiera firmado el guionista de aquella gran película. Esta tipa, esta individua, no merece, al menos por parte de los atléticos, y yo lo soy, que se hable de ella con el más mínimo respeto. Al fin y al cabo, ella no respeta al Atlético de Madrid. Y lo demuestra cada vez que abre la boca. Que se lo digan, si no, a José Migueles. El pasado viernes, apenas unas horas antes del derbi, esta individua demostró una vez más ese odio visceral al Atlético de Madrid y a todo lo que representa el Atlético de Madrid. Manifestó, al hilo de la importancia de la Liga Española, que en esta liga, sin la calidad del FC Barcelona al Real Madrid, la liga sería realmente pobre. Y manifestó igualmente que iba a incluir al Atlético de Madrid, pero estaría engañando a la gente. Yo me lo haría mirar. Porque ya son tantas las manifestaciones de auténtico odio. Ya sabéis que como los periodistas o aquellos que se ponen delante de un micrófono en las ondas tienen carta blanca, nunca mejor dicho, para vomitar su bilis sin que nadie les acuse de generar violencia. Pero esta tipa eso es lo que hace. Porque además lo desea. Sí, lo desea. No sé cuántas veces repitió todo lo que había sucedido en otros derbis, que si la pancartita de Vinicius, que si el muñequito, que si mechero a Courtois, que si gritos y tal. Dijo que ya sabemos cómo son los derbis en el Metropolitano, que no es que sean calientes, sino que son violentos. Y además, como digo, al hilo de hablar de insultos racistas, mecherazos y tal, que ella decía que no se podía olvidar, ya se encarga Chusmilla como ella de recordarlo para ver si pescan algo. Bueno, pues dice que a esa gente no se le ha echado, a quien protagonizó esos incidentes, y que el partido, ella se temía, refiriéndose al del sábado, que iba a ser desagradable. Ay, Marita, cuánta razón tienes en lo de desagradable. Yo creo que se te atragantó un poquito. Yo creo que se te atragantó bastante. A ti y a esas cucarachillas que en los estudios de Es Radio te rodean cada noche. Porque, insisto en que ese odio visceral yo me lo hacía mirar, ¿eh? Oculta algún tipo de obsesión malsana, diría yo. Claro, los aficionados al fútbol, aficionados que tengamos a lo mejor muy poquita idea, pero bastante más que tú, y que la que tienen los que contigo están, ahora diré el porqué, pues oye, nos preocupamos y por eso lo denunciamos y lo anunciamos aquí. Así que quizás, en lugar de estar tan pendiente de Vinicius y de saltar como un auténtico resorte cada vez que alguien pronuncia su nombre en vano, deberías hacerte mirar ese odio patológico hacia todo lo rojo y blanco, sobre todo porque te hace decir más tonterías de las que habitualmente pronuncias. Como por ejemplo aquello de que dices que Julián Álvarez
se mira al espejo cada mañana y dice, ¿qué hago aquí? Yo creo que eso le sucede a muchos oyentes de radio a eso de las 11:30, 12 de la noche, cuando te empiezan a escuchar a ti. A ti y a los que están contigo, porque como te digo, claro, tenéis que recurrir a estas gilipolleces, a estas tonterías, a estas salidas de tono, porque futbolísticamente, entre poco y nada. Tenéis que recurrir cuando comentáis la rueda de prensa de Simeone, concretamente tú, a decir, en referencia a que le preguntaron por la importancia de Vinicius en el Real Madrid, y como es normal, él dijo, yo no opino del que no es mi equipo, pues tú decías que si quieren que le pregunten por los injertos de pelo. Como si tú tuvieras que decirle a Cholo Simeone lo que responde o lo que deja de responder. Es que a este tipo de cosas personales, personajillos como esta, es a lo que tienen que recurrir. Porque de fútbol tienen tanta idea que tanto ella como Paco Rabadán, como la cucarachilla Juanma Rodríguez, afirmaron que estaba claro que al 100% en el derbi Bellingham iba a ser suplente. Todos vimos la titularidad del inglés. Y esto fue lo único que hablaron de fútbol, más o menos. Y como veis, acertaron al 100%. Fue también gracioso escuchar que hablaban de las posibles quejas que tendría o hubiera podido tener el Atlético de Madrid por el hecho, como comentamos aquí, de tener 24 horas menos de descanso antes del derbi que el Real Madrid. Y Paco Rabadán, es que de verdad te tienes que reír, tuvo la poquísima vergüenza de decir que esto le ha sucedido muchas veces al Real Madrid y que si alguien había escuchado a Carlo Ancelotti llorando por ello. Supongo que recordáis aquella amenaza de Carlo Ancelotti de no presentarse a un partido si tenía de intervalo de descanso entre un encuentro y otro menos de 72 horas de descanso. Si eso no es llorar, que venga Dios y lo vea. Pero este es el nivel. Este es el nivel. El nivel de unos profesionales del periodismo deportivo, cuyo director, la cucarachilla mediática Juanma Rodríguez, que tiene bien grande la banderita de España en su perfil de X, hace poco afirmaba que en el Mundial voy con la selección que tenga más jugadores del Real Madrid. Este es el patriota, que hay que escucharle a veces en la jaula de grillos, que es esa emisora, que esos son mucho de banderita de España Cañí, Suspiro de España, ya sabéis, Jiménez Los Santos y compañía. Estos son de los que se dan golpecitos en el pecho con el patriotismo español y critican al gobierno, a los separatistas y todo eso. Que luego ya digo, tiene la banderita de España en el perfil de X. Insisto, Juan Manuel Rodríguez. En el Mundial voy con la selección que tenga más jugadores del Real Madrid. Pues eso. El otro día hablábamos del maestro Liendre y de los eruditos a la violeta. Pues aquí tenemos al patriota de Saldillo. Y no quiero terminar sin mencionar a uno de los mortífagos potentes, Alfredo Duro, que se queja muchísimo de una entrada de Nico González que, según él, va a causar que Carvajal esté un mes de baja, que aquello no supusiera una tarjeta roja y que el VAR no entrara de oficio. Carvajal. Sí, Carvajal. Aquel que lesionó por 3 meses a Antoine Griezmann, o aquel
que en un partido intrascendente le partió el peroné a Yuri, dejándole 3 meses fuera de juego y en el CAU. El carnicerito hormonado. Ya sabéis. Quien a hierro mata. Hasta el próximo vídeo.